Muy buenas tardes, estimado asesor. Mi nombre es Angélica Varillas Daza, con matrícula 23007977, tema reto 5. ¿Cuál recurso interponer? Módulo Derecho Fiscal, licenciatura Derecho. Nombre de mi asesor virtual, Edgar Alejandro Martínez Vargas. Fecha de entrega, miércoles 26 de febrero de 2025. A continuación, daré una breve introducción acerca de los recursos en materia fiscal. Los recursos en materia fiscal son mecanismos legales que permiten a las personas físicas y morales cuestionar las decisiones o actos de las autoridades fiscales que consideren injustas o ilegales. Los recursos en materia fiscal pueden ser clasificados en dos categorías principales. Recursos administrativos son los medios de impugnación que se presentan ante la misma autoridad fiscal que emitió el acto o resolución cuestionado o ante una autoridad fiscal superior. Ejemplos de recursos administrativos en materia fiscal son el recurso de revocación y el recurso de inconformidad. Recursos jurisdiccionales son los medios de impugnación que se presentan ante un tribunal o juzgado con el objetivo de obtener una resolución judicial que anule o modifique el acto o resolución cuestionado. Ejemplo de recursos jurisdiccionales en materia fiscal son el juicio contencioso administrativo, recurso de revisión y juicio de amparo. Amparo es un medio de defensa jurisdiccional de control constitucional en el que cuenta el contribuyente cuando se violan sus derechos fundamentales. A continuación, estoy lista para colaborar con el estudio y resolución de los siguientes casos prácticos. Caso número 1. Mónica es una empresa que adeuda 1.245.841 pesos al fisco, como lo hizo saber el SAT al notificarle el crédito fiscal a su cargo. Lamentablemente concluyó el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria y tampoco presentó garantía alguna. La autoridad fiscal emitió mandamiento de ejecución, el cual fue notificado y entregado a Mónica en su domicilio por parte de un servidor público del SAT. El servidor público dio a Mónica la oportunidad de demostrar el pago del crédito fiscal y levantó el acta de requerimiento de pago. Como Mónica no pudo demostrar que liquidó el crédito fiscal, puesto que no lo había realizado, el personal ejecutor determinó qué bienes serán objeto de embargo, sin dar oportunidad a Mónica a señalar los bienes en el orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Posteriormente a ello, la autoridad fiscal procedió al embargo de bienes incluidos instrumentos y maquinaria de la empresa. Enseguida el ejecutor levantó un acta de embargo en la cual detalló los bienes embargados. Posterior a ello, la autoridad fiscal publicó convocatoria de remate de 3 días antes de llevarlo a cabo. Mónica está inconforme con diversos actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Bueno, aquí viene una pregunta. ¿Qué recurso administrativo le sugieres a Mónica interponer? Bueno, pues le sugiero a Mónica que interponga un recurso de revocación. El recurso de revocación es regulado por el Código Fiscal de la Federación, autoridad competente, autoridad que emitió el acto. El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación. En otras palabras, Mónica en este caso, Mónica no está de acuerdo con la decisión o acción tomada por la autoridad fiscal federal, por lo que Mónica puede presentar un recurso de revocación. Motivos. Mónica está conforme porque el embargo de bienes no se hizo correctamente. El artículo 117 establece que el recurso de revocación procederá contra los actos administrativos que, fracción 2, inciso B, se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando no se ajusten a la ley o cuando se violen los derechos del contribuyente. En otras palabras, el artículo 117 establece que el recurso de revocación puede ser presentado contra actos administrativos que se dicten en el procedimiento de ejecución. Como
en un embargo o remate si no se ajustan a la ley o si violan los derechos del contribuyente. Bueno, otro supuesto es: se embargaron bienes que no deberían haber sido embargados. Bueno, el artículo 157 establece que no podrán ser embargados los bienes que sean inembargables según la ley. En palabras sencillas, el artículo 157 establece que ciertos bienes están protegidos y no pueden ser embargados por la autoridad fiscal, incluso si el contribuyente tiene deudas pendientes. Estos bienes pueden incluir, por ejemplo, la vivienda familiar, los bienes necesarios para la subsistencia del contribuyente y su familia, etcétera. Pues en este caso, Mónica, pues se le estaban embargando o se le están embargando instrumentos y maquinaria de la empresa. Otro supuesto: Mónica está inconforme porque no se hizo una evaluación correcta de los bienes. Entonces, el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación establece las reglas para la evaluación de bienes embargados. Específicamente, establece la base para la enajenación de bienes inmuebles embargados. Regula la notificación del avalúo, establece el procedimiento para impugnar el avalúo mediante recurso de revocación, regula la designación de peritos evaluadores, establece el procedimiento para la resolución de discrepancias en la evaluación. En este caso presentado no se respetaron las reglas establecidas en el artículo 175 para la evaluación de los bienes embargados de Mónica. No se menciona que Mónica haya sido notificada del avalúo practicado ni que haya tenido la oportunidad de impugnarlo mediante recurso de revocación. El artículo 127 establece que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los días siguientes a la fecha de publicación de la dictada convocatoria. Entonces, el artículo 127 establece que si se presenta un recurso de revocación debido a que el procedimiento de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas ante el remate solo pueden ser reclamadas ante la autoridad recaudadora dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la convocatoria de remate. Otro supuesto es que no se le permitió elegir los bienes embargar. ¿Qué bienes embargar? El artículo 155 establece que el contribuyente tendrá derecho a señalar los bienes en que se deba trabar el embargo, siempre que sean suficientes para garantizar el pago de la deuda. En otras palabras, el artículo 155 establece que el contribuyente tiene el derecho de elegir qué bienes se embargarán para pagar una deuda, siempre y cuando esos bienes sean suficientes para cubrir la deuda. Otro supuesto, siguiente supuesto y último: Mónica está inconforme porque la convocatoria de remate se publicó con muy poca antelación. Entonces, el artículo 176 establece que la convocatoria para el remate de bienes embargados se publicará en la página electrónica de la autoridad fiscal con al menos 10 días de anticipación a la fecha del remate, pues
establece que la autoridad fiscal debe publicar la convocatoria para el remate de bienes embargados con al menos 10 días de anticipación para que los interesados puedan conocer la información y participar en el remate. Bueno, en resumen, caso caso 1, Mónica Treviño Garza, se le sugiere un recurso de revocación ante la autoridad fiscal que emitió el mandamiento de ejecución, argumentando la violación de derechos y la ilegalidad del embargo. A continuación, caso 2. Supón que en el mismo caso hipotético anterior, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando cada uno de los actos respecto de los cuales Mónica se inconformó. Sin embargo, ella insiste en tener la razón. Pregunta, ¿qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Bueno, pues se le sugiere un recurso, se le sugiere un juicio, contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, argumentando la ilegalidad o injusticia de la resolución que confirmó los actos de la autoridad fiscal. Para entender qué es un juicio contencioso administrativo, es un medio de defensa jurisdiccional mediante el cual el contribuyente se conforma con la resolución de un recurso administrativo, la afectación que sufre por actos de autoridad, decretos y acuerdos generales. Fundamento, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo es aplicable al caso de Mónica. El artículo 2 establece que el juicio contencioso administrativo es el medio para impugnar los actos administrativos que violen los derechos de los particulares, como en el caso de Mónica. En el caso de Mónica se menciona que la autoridad fiscal resolvió confirmar los actos cuestionados, lo que implica una resolución administrativa definitiva. Por lo tanto, Mónica puede interponer un juicio contencioso administrativo federal contra esta resolución de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Plazo para interponer: 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Caso 3. Bueno, Adrián Peña López labora como vigilante en una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos depositados en su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ellos, Adrián ha podido conocer que la cuota obrera del INSS asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián se percató de que el monto de la deuda obrera del INSS ascendió a 138 pesos, lo cual le pareció excesivo, además de no coincidir con la cuota de las quincenas previas. Por supuesto, Adrián está inconforme. Bueno, esta pregunta dice así: ¿qué recurso le sugieres a Adrián interponer? Bueno, pues en este caso se le sugiere a Adrián interponer un recurso de inconformidad previsto en la Ley del Seguro Social, ya que es un medio de defensa que consiste en la revisión de actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en prejuicio de trabajadores o patronos. En este caso puede argumentar la falta de justificación del aumento de la cuota obrera y solicitando la rectificación del error, ya que la falta de justificación y motivación para el aumento de la cuota obrera viola el derecho de Adrián a la información y transparencia en la toma de decisiones que afectan sus intereses, por lo que Adrián Peña deberá interponer un recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo Delegacional, según el artículo 294. Plazo
15 días siguientes a aquel en que haya surtido. Plazo dentro de los 15 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución del acto definitivo que se imponga. Gracias.